Seguimos en Negocios Televisión en esta jornada especial dedicada a analizar el outlook, las previsiones para 2023 y en esta mesa, en este debate que va a comenzar ya en los próximos minutos, vamos a hablar de sostenibilidad y cómo al final va a ser un driver sobre todo el año que viene, en 2023, por esta crisis energética. ¿Puede ser la sostenibilidad una de las soluciones a esta crisis? Lo estamos viendo en las propuestas que están haciendo, por ejemplo, desde la Unión Europea. La cuestión es cómo lo ve el mercado, cómo lo ven los expertos. Vamos a preguntárselo en esta mesa especial dedicada a la sostenibilidad a Javier Garayoa, que ya nos acompaña, director general de Spainshift. Javier, muy buenas y muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y también nos acompaña Rubén de la Torre, que es responsable de sostenibilidad de Ambank Wealth Management. Rubén, muy buenas y gracias a ti también. Gracias. Bueno, y quería empezar precisamente por esta frase con la que introducía un poco el tema. Al final la sostenibilidad es un poco una de las claves para salir de la crisis energética y vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Europa, en la Unión Europea, se está intentando apostar sobre todo por energías renovables para intentar salir de esta crisis y para independizarnos un poco también de lo que es pues los combustibles fósiles que tanto daño nos han hecho tras esta crisis energética y tras esta guerra en Ucrania. Javier, empiezo contigo. ¿Crees que la solución a la crisis energética podría estar en la sostenibilidad mirando un poco más a las energías renovables? Bueno, yo lo que haría es distinguir dos cosas. Una cosa es la crisis energética y otra cosa es la sostenibilidad. Por un lado, la crisis energética es algo que se ha agudizado tremendamente a raíz de la guerra de Ucrania y bueno, pues de ahí ha aflorado una situación delicada desde el punto de vista de suministro de recursos energéticos. Pero otra cosa es distinta, que es el compromiso que existe a nivel europeo, y no solo europeo, sino a nivel global, en cuanto a la transición a un modelo energético no contaminante, con emisiones cero, pensando en el año 2050, y también con un control del calentamiento global según se acordó en la COP21 de París. Entonces, bueno, una cosa es el problema que surge en el 2022 y otra cosa es ya todo el desarrollo que desde el 2018 con el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles y el resto de normativa europea y bueno, los compromisos de las COPs posteriores se ha ido asumiendo. Entonces, yo creo que no es tanto el pensar en la sostenibilidad como una solución a la crisis energética, sino como un camino que tiene que seguir el modelo energético y que lo que tiene que hacer, lógicamente, es marcar unos ritmos suficientes para que no se sufra una crisis energética o que se supere esta situación puntual derivada de este conflicto bélico y que encauce y que vaya poco a poco dentro de lo que es el calendario de compromisos tanto públicos como privados hacia ese otro modelo de bajas emisiones, ¿no? Alternativo. Bueno, al final parece que la situación que tenemos ahora mismo, desde luego, que ha acelerado un poquito más ese proceso. Rubén, te hago la misma pregunta. ¿Crees que puede ser una solución a la crisis energética? Sí, pensamos que sí. Yo creo que el foco este año en Europa está puesto ahí en este tema de seguridad energética. Yo creo que ahí la región, o sea, contamos un poco con el expertise y el compromiso para desplegar un poco esta infraestructura ligada a renovables a gran escala, ¿no? Yo creo que este proceso, por todo lo acontecido en este 2022, pensamos un poco que puede reacelerar esa transición. Y dentro de este movimiento pensamos un poco que no hay que olvidarse de dos temas importantes, ¿no? En este esquema de transición energética hay que contar con esas energías de transición, ¿no? Entendemos un poco que tanto el gas como la energía nuclear no son energías sostenibles per se, pero sí que son necesarias, ¿no? para justificar un poco y asegurar un poco una transición más o menos ordenada. Creo que este es un punto relevante a destacar. Y luego a nivel regional también, pues destacar un poco que lo que estamos haciendo para reforzar esa seguridad energética es prescindir de la importación de combustibles fósiles, ¿no? De regiones como Rusia. Entonces, pensamos un poco que aquí el trade-off que hay que hacer entre esa exposición a combustibles fósiles
del trade-off que necesitamos para el despliegue de toda esta infraestructura de renovables ligada a gran escala, ¿no? Va muy ligada al sectorial de minería, ¿no? Vamos a intercambiar combustibles fósiles por exposición, sobre todo a nivel de aprovisionamiento, tanto de materiales como el cobre o el litio, ¿no? Y yo creo que en ese esquema pues estamos un poco intercambiando esa relación bilateral, ¿no? A nivel de región. O sea, vamos a prescindir de esa bilateralidad con Rusia para centrarnos en China, ¿no? Fijaos un poco el componente que tiene también este tema con lo que supone como región el gigante asiático, ¿no? Entonces yo creo que es un tema con foco mucho en la cadena de valor y entendemos que sí, que Europa tiene una oportunidad relevante para desplegar esa infraestructura ligada a renovables a mayor escala, ¿no? Al final, la apuesta que está haciendo Europa de cara a las renovables, sobre todo como solución a esa crisis energética, viene por la oferta, también por intentar prescindir un poquito de esos combustibles fósiles de Rusia e impulsar pues esas energías renovables que tenemos aquí, pero también, por otro lado, tenemos la pata de la demanda, ¿no? Que estamos intentando ahorrar energía. Javier, ¿crees que la sostenibilidad no solo pasa por esa pata de la oferta, sino también por la de la demanda? Y no sé si hay empresas dentro del sector de las energías bueno, pues que nos puedan ayudar precisamente a ahorrar energía, empresas en las que podamos invertir. Sí, es fundamental. La demanda desde el punto de vista de eficiencia energética y de ahorro en el consumo es un elemento fundamental y de hecho la tecnología existente ya enfocada a eficientar los esquemas de consumo energético son claves, ¿no? Y de hecho cada vez se ven más empresas que están facilitando esas soluciones tecnológicas que ya existían, pero que ahora están enfocadas a un menor consumo, a un consumo más eficiente y que de alguna forma también van a racionalizar la demanda. O sea, la demanda es fundamental pensando en el consumo de energía, ¿no? Y hay en este momento la problemática que se está dando bueno, en cuanto al coste de la energía, el impacto que tienen los hogares, todo esto bueno, está en pleno proceso de transformación y desde luego entendemos que la inversión en empresas que están facilitando con una aportación tecnológica esa eficiencia, ese ahorro, esa demanda más racional de energía, pues va a ser muy importante, ¿no? En tu opinión, Rubén, no sé si habéis visto vosotros desde Andbank, por ejemplo, que haya o esté habiendo algo de innovación en este sentido, empresas que empiecen a ver cómo hay una oportunidad en el campo del ahorro, de la demanda, en el campo de la demanda energética para impulsar, bueno, pues innovaciones, novedades para poder ahorrar más. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Sí, entendemos un poco que es fundamental, ¿no? Yo creo que estamos en un escenario alejado de ese grado y medio que nos aconseja el Acuerdo de París y evidentemente pues hace falta este tema, ¿no? Tanto soluciones de ahorro o de eficiencia energética, ¿no? Como solucionadores que nos sigan desplegando soluciones adicionales a lo que ya conocemos, ¿no? Porque con lo que tenemos actualmente no estamos muy bien encuadrados, ¿no? En ese escenario de transición más o menos estable o no muy traumática, ¿no? Entonces sí que es cierto que pensamos un poco que el foco puede estar ahí. Yo creo que a nivel de estrategias este posicionamiento ligado a eficiencia energética, solucionadores, tiene todo el sentido de cara al año que entramos, a 2023. Yo creo que el mercado, a medida que evoluciona a nivel de estrategias, por ejemplo, esto que puede estar centrado a nivel de estrategia de best in class, pues esto puede encuadrar con esa pata dentro de ese segmento de best in class, poner el foco un poco en las compañías que, pues esto, ¿no? que están haciendo mayores esfuerzos por el lado de best effort, posicionándose un poco en ese esquema de mejora continua, ¿no? Y también la parte de solucionadores, que pensamos un poco que de cara al posicionamiento en carteras es muy relevante, ¿no? Quería enfocar un poco más en España, ¿no? Porque al final, bueno, las fuentes renovables, de energías renovables, al final, desde luego, pues son muy importantes. Ahora lo estamos viendo en la apuesta que está haciendo la Unión Europea de cara a esto y España también es un país muy rico en energías renovables, por ejemplo, en el caso de la energía solar, desde luego. Pero ¿qué retos tiene exactamente España por delante y qué ventajas tiene nuestro país en este sentido, en el sentido de la energía solar, sobre todo, Javier? Yo creo que, como bien decías, que es una ventaja enorme
Es cierto que no nos la hemos trabajado, ¿no? Porque nos hemos encontrado con que, bueno, pues es algo bueno, singular de nuestro país, ¿no? El nivel de días de luz, la capacidad de poder recibir energía tanto solar como eólica. Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues aparte de los componentes públicos en cuanto a incentivación para invertir en estas energías alternativas, bueno, tiene que existir una conexión desde el punto de vista de financiación privada también. Es un poco el juego de la parte pública y privada y facilitar que se creen o se desarrollen más las infraestructuras suficientes para sacarle provecho a esta ventaja que la naturaleza otorga a España. Como punto débil, yo diría que tenemos un problema de tecnología y es general, pero que en este sentido a nosotros en España nos afectaría más o nos solucionaría más si lo tuviéramos resuelto, que es toda la parte del almacenamiento de la energía. Todavía está sin resolver positivamente toda la parte de almacenamiento de energía solar, almacenamiento de energía eólica y desde luego es un elemento fundamental porque esto nos puede permitir consolidar esa gran ventaja que tenemos en este momento que nos otorga la naturaleza, ¿no? en España. Rubén, también te quería preguntar por esto a ti también. No sé cómo ves la situación en España como hub energético. Lo ha dicho muchas veces Pedro Sánchez, tenemos una oportunidad ahí, pero no sé si lo estamos aprovechando bien. ¿Qué debería hacer España para poder convertirse un poco en el líder de la energía renovable en Europa? Sí, yo creo que la oportunidad está, ¿no? Yo creo que tenemos una región muy favorable para el despliegue un poco de tanto de energía solar como eólica a mayor escala, ¿no? Yo creo que el incentivo está, o sea, yo creo que es un tema de costes. Yo creo que en estos últimos años tanto la energía solar como la eólica es de las más competitivas a nivel de generación y yo creo que el incentivo para el desarrollo de este tipo de energía a nivel regional está encima de la mesa, ¿no? Y quizá pues es un tema de lo que apunta Javier, ¿no? Un tema más quizá de financiación, de ponernos de acuerdo en ese despliegue y entendemos un poco que el contexto de este año pues favorece un poco que apostemos y que tengamos algo más de ambición, ¿no? Yo creo que es un tema que lo vamos a ver también de cara al 23, ¿no? Bueno, ambición también quizá la que ha tenido incluso el gobierno, pero bueno, tanto el español como el francés y el portugués, con eso del H2Med, que es esa tubería para transportar hidrógeno verde que va a ir desde Portugal, pasando por España, hasta Francia. Javier, empiezo contigo. Tenemos por delante esa construcción de la tubería para transportar esta materia prima. No sé si creéis vosotros que puede ser un driver importante para España. Sin ninguna duda, bueno, una iniciativa de este tipo es un driver fundamental si queremos de verdad posicionarnos como referente en materia de energía alternativa. Y bueno, ahora tenemos que ver cómo se desarrolla el proyecto, ¿no? Qué plazos, porque realmente cuando hablamos de transformación de modelo energético tenemos unos plazos muy establecidos. Tenemos el 2050, tenemos el plazo intermedio del 2030, hay unos objetivos de descarbonización, hay unos objetivos de transformación de la parte de energía de residuos fósiles a las alternativas y todo está muy limitado en el tiempo. Por lo tanto, bien por el proyecto, bien porque es una aportación fundamental y nos posiciona como país con una voluntad de ser un referente en materia de energías alternativas, pero para que eso no caiga en el desencanto, hay que establecer los plazos que encajen con lo que se pretende a nivel europeo y también hay que apostar fuertemente por esa financiación público-privada, porque aquí encajarán las dos partes y bueno, creo que tenemos que ser optimistas porque realmente aquí gana todo el mundo, ¿no? Tanto España desde su posición como toda lo que es la línea de acceso y bueno y facilitación
del acceso a la energía en países colindantes con nosotros, ¿no? La verdad que es un proyecto ambicioso y de referencia. Hay que recordar, también mencionabas el tema de la financiación, que al final se dijo por parte del presidente francés Emmanuel Macron que lo que ellos buscaban era que sobre todo la financiación viniera de Europa, de fondos comunitarios, así que habrá que ver esto. Rubén, ¿qué ventajas crees que puede aportar a España el hecho de, bueno, pues haber sido parte de la construcción de esta tubería que va a transportar hidrógeno verde? Entiendo que es una de las materias primas que va a ser el futuro de la energía en Europa. Sí, es un paso relevante, ¿no? En este ejercicio un poco de diversificación de esto que comentábamos, ¿no? De quizá un poco pues diversificar un poco esas fuentes de energía renovables, pues el hidrógeno verde pues tiene recorrido, ¿no? Sí que es cierto que es un recorrido que a día de hoy pues está muy incipiente, ¿no? Yo creo que es un tema también de costes, no es una energía tan competitiva como puede ser el mundo de las renovables a día de hoy a nivel de costes y evidentemente pues la escala no la vamos a tener aquí, ¿no? En los próximos años, pero sí que es cierto que apunta en la buena dirección, ¿no? Que es necesaria y que yo creo que, por ejemplo, para todo el tema de movilidad, pues va a ser una energía determinante, ¿no? para esa evolución de cara a futuro. Claro, ahora quería pediros que hiciéramos un poco un examen, ¿no? Si consideráis vosotros que la Unión Europea ha hecho lo correcto al impulsar las energías renovables, sobre todo la inversión en energías renovables en los últimos años, pero especialmente este año, después de haber tenido esta crisis energética. O no sé si pensáis que a lo mejor debían haber aplicado otras medidas la Comisión Europea en este sentido, Javier. Nosotros distinguimos la parte regulatoria, que es el marco regulatorio que facilita que el inversor traslade aspectos de transparencia, comparabilidad y de alguna forma incentive las finanzas sostenibles en Europa, que es un poco el objetivo del marco regulatorio europeo. Por un lado, que eso sigue un calendario determinado y que se están cumpliendo además los plazos. Y, por otro lado, está la dotación de los fondos necesarios para paliar una situación, llamarle coyuntural a la situación que se ha dado en el 2022, igual no es el nombre, pero sí resolver una situación complicada, que nadie preveía, como era la falta de acceso a la energía y el impacto que tenía en todas las sociedades a nivel de estados europeos, ¿no? Entonces, desde el marco regulatorio clarísimamente se están cumpliendo los plazos y además ahí hay una voluntad decidida por los órganos europeos y el compromiso de todos los países y del sector privado también, y desde el punto de vista de los fondos y de la aportación para paliar esta situación coyuntural, pues creemos que con los matices que pueda haber ha sido una respuesta rápida y a tiempo. Ahora veremos cómo se resuelve esto, porque ahora entramos en el 2023 y en el 2023 tenemos que ver primero cómo la situación en Ucrania se desarrolla y luego también cuál es el impacto real que tiene esta crisis energética en cuanto a accesibilidad a los ciudadanos. Dice Javier, Rubén, que hemos llegado a tiempo en el caso de la Unión Europea con la previsión y la inversión que se ha hecho en energías renovables. ¿Cuál es tu opinión? ¿Consideras que se ha hecho lo suficiente, que hemos llegado a tiempo, que no se ha llegado tarde con las medidas que sobre todo se han aplicado este año en vista a lo que ha sucedido? ¿Se podría haber aplicado antes? Yo creo que Europa sí que está liderando un poco el camino, ¿no? Yo creo que a nivel global, yo creo que somos un buen ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Y de la dirección que hay que hacer para afrontar un poco toda la transición energética. Entendemos un poco que sí que es cierto que a nivel de ambición pensamos un poco que hay que ser un poquito más agresivos, porque sí que es cierto que estamos encuadrados a día de hoy con los compromisos a nivel de países y corporativos, estamos encuadrados todavía en escenarios que nos alejan de ese escenario estable o cómodo, ¿no? de grado y medio del Acuerdo de París, pero evidentemente yo creo que sí, que Europa está marcando un poco la dirección y está liderando un poco la ambición, ¿no? A nivel global. Sí que es cierto que luego a nivel regional pues nosotros tenemos unas particularidades que a lo mejor no tiene el mundo emergente, ¿no? Y eso un poco es lo que hay que adaptar, ¿no? Yo creo que todo el marco regulatorio va encaminado, o el propósito final va un poco a esta idea de canalizar tanto la inversión como la financiación hacia la transición, ¿no? Hacia favorecer una transición justa, ordenada y que sea relevante. Y yo creo que sí, que es cierto que vamos en la buena dirección, quizá nos faltaría un poquito de ambición, ¿no?
Javier, ¿dónde crees que va a estar la innovación en el mundo de la sostenibilidad energética, ya no solo en 2023, sino también en los próximos años? Yo creo que la innovación, hay que distinguir la innovación que está ya, o sea, todos los desarrollos tecnológicos que están y que están disponibles en este momento y que además se están trasladando a un objetivo que es la parte de la demanda, la eficiencia energética, y por otro lado a la racionalización de ese consumo energético, por un lado. Y ahí tenemos muchas empresas que yo creo que bueno, tienen futuro desde el punto de vista también de inversores. Y luego, por otro lado, está los nuevos avances que se están desarrollando. Entonces, sobre estos yo sería cauto. ¿Por qué? Pues porque todos los desarrollos tecnológicos requieren un tiempo. Y lo que nos falta es tiempo. O sea, en este momento esos límites del 2030, estamos en el 2022, nos metemos en el 2023, son muy cortitos en el tiempo. Y yo creo que es más completar aquellos desarrollos que están ya avanzados y que además pueden tener una utilidad y una aplicación para facilitar esta transformación del modelo energético, y aquellos que están ya en marcha y funcionando en otros campos, adaptarlos y llevarlos a la parte de energía, pero no solo a la parte que hemos hablado de consumo, sino también a todos los procesos de transformación, canalización. Y para eso, lógicamente, se requiere tanto financiación pública como financiación privada. Y la parte de financiación privada, además, tiene todo el sentido, porque desde el punto de vista de riesgos y rentabilidad, probablemente las oportunidades para el sector privado en estos temas van a ser muy relevantes. Rubén, ¿estás de acuerdo con que la innovación básicamente de cara en los próximos años está en mejorar o seguir avanzando en los procesos que ya tenemos, bueno, medio desarrollados, empezando a poner en marcha, pero que todavía queda un poquito para mejorarlos? Sí, yo creo que ya hay muchas ideas, ¿no?, encima de la mesa para avanzar un poco en esta transición, pues todo el tema de eficiencia energética, penetración del mundo ligado a renovables, etcétera, etcétera. Yo creo que hay ya mucha innovación creada. Sí que es cierto que lo que necesitamos es esto, ¿no?, que toda esa innovación se traduzca un poco en tecnología, por así decirlo, más barata, ¿no?, de la que tenemos actualmente, para tratar de forzar un poco esa evolución natural, ¿no? Nadie te va a cambiar un poco de tecnología si el cambio viene de una tecnología más costosa, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, por el lado de desarrollar lo que ya está encima de la mesa en un formato más barato, más escalable, ¿no? Esto es un buen punto, y yo creo que sí, que va un poco en esta dirección, ¿no? Bueno, al final entiendo que los espectadores se habrían dado cuenta que estamos hablando de sostenibilidad, pero en todo momento hablando de la sostenibilidad energética, y por eso ahí quería lanzar un poco mi siguiente pregunta de si hemos perdido un poco el foco, Javier, con la crisis energética que hemos tenido, y se ha perdido un poco pues la importancia, o al menos la importancia que le damos nosotros, sobre todo a otros criterios ESG como pueden ser el de social o el de gobernanza. Yo creo, y en esto recojo la opinión de otros muchos, ¿no?, que están estudiando estos temas y que además tienen criterio, que la parte social y la parte de gobernanza están totalmente vinculadas con la parte ambiental. ¿Por qué? Pues porque la parte social es el elemento clave que de alguna forma genera esta alarma en el momento en el que el proceso de transformación de modelo energético no se hace correctamente o no se hace en tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con la crisis energética? La crisis energética, bien, tiene un detonante, perfecto, pero podía haber surgido por no llevar un acompasamiento adecuado en el proceso de transformación de un modelo a otro. Entonces, tiene un impacto social, y eso es fundamental. Y luego, por otro lado, el modelo de transformación hacia una energía no contaminante contempla ya el no dejar a nadie atrás. O sea, que no los sectores más vulnerables de la sociedad no se vean además especialmente penalizados por ese proceso. Y en ese sentido
igual que los sectores más vulnerables, también los países en desarrollo. De hecho, en la COP de Glasgow ya se establecía el crear una bolsa de 100.000 millones anuales entre los distintos países para fomentar, para facilitar el que los países en desarrollo también estuvieran alineados en esto, ¿no? Y en la COP última, bueno, pues todavía ahí se ha matizado más que es fundamental que nadie se quede atrás. La parte social es fundamental, estamos viendo además que tiene una resonancia enorme. Lo estamos viendo aquí, lo vemos en el precio de la electricidad, en el precio del gas, el que bueno, hay segmentos vulnerables que están realmente sufriendo en sus carnes una situación muy compleja, y ahí entendemos que también el acogimiento de la parte pública, de lo que son ayudas, es fundamental. Bien, entonces, dicho, la S es fundamental y además es de alguna forma la que va a validar que se esté haciendo bien la parte ambiental. Y luego la parte de gobernanza, porque es el pilar fundamental. En el sector privado, si no hay una gobernanza que esté conectada con los aspectos sociales y ambientales, se cae todo. O sea, es difícil entender una empresa que sea referente en materia de sostenibilidad, sea referente en materia de aspectos sociales y sea un desastre en la gobernanza. O sea, eso es muy difícil bueno, muy difícil, yo diría que es imposible. Tiene que ir todo ligado. ¿Por qué? Porque todos los procesos de apuesta de cualquier empresa en estos aspectos tienen que venir desde la cabeza. Por lo tanto, la gobernanza es el pilar clave para que funcionen los otros dos aspectos, ¿no? Rubén, ¿estás de acuerdo con que al final no se ha perdido de foco esa S y esa G, la social y la gobernanza dentro de los criterios ESG? Sí, totalmente de acuerdo con lo que apunta Javier. Sí que es cierto que de corto plazo pues el foco está, ¿no?, en la E y en esta crisis energética. Yo creo que al final pues el corto plazo acapara siempre una temática concreta, pero evidentemente hay que abarcar un poco la sostenibilidad en los tres ámbitos, ¿no? Nosotros a nivel de selección de activos tenemos igual de consideración la E o sea, la parte ambiental junto con la social y la de gobierno corporativo. Son relevantes las tres para integrar la sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión, y entendemos un poco que bueno, todo lo acontecido tras la pandemia, donde se puso el foco muy relevante, ¿no?, en el ámbito social. Sí que es cierto que este año es un poco más de descanso, pero evidentemente el desarrollo está por hacer, ¿no? Yo creo que queda pendiente también un desarrollo normativo a nivel de taxonomía. Cuando completemos la taxonomía ambiental, abordaremos un poco a nivel europeo la taxonomía social, y yo creo que sí, que el recorrido está pendiente, y yo creo que está presente, ¿no?, a nivel de mercado, que es igual de relevante o de importante que el factor ambiental, ¿no? Bueno, y ya por último quería cerrar un poco esta mesa, este debate sobre la sostenibilidad, hablando de cómo ha afectado todo esto en mercado y si a lo mejor es una buena oportunidad precisamente aprovechar esas caídas que hemos visto, porque lo cierto es que al final lo que ha subido de precio este año han sido los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, y eso ha hecho que empresas que se dedican a este sector suban, pero quizá las renovables hayan visto un poquito más perjudicadas con toda esta situación. Javier, ¿tú crees que había una burbuja bursátil en lo que es el sector de las energías renovables y que a lo mejor se ha pinchado, o no estás de acuerdo con esta afirmación y crees que ahora es un buen momento para aprovechar esas caídas y comprar? Bueno, vamos a ver, yo creo que la burbuja surge cuando hay un sector concreto que se extradimensiona de forma artificial y eso revienta. Bien, yo creo que más que una burbuja lo que ha habido es una situación complicada en los mercados, en la que ha habido un efecto clave tanto desde las subidas de tipos de interés como las intervenciones de los bancos centrales, como los problemas energéticos de suministro, pero que ha sido algo general, no era un tema puntual de una burbuja en aspectos sostenibles, no, ha sido un año muy complicado. Yo lo digo desde fuera, probablemente el compañero lo dirá desde dentro porque lo está viviendo, pero bueno, dicho eso, y desmontando un poco esa visión de burbuja, lo que sí que yo comentaría
y eso lo digo en términos personales, como consumidor de productos financieros retail, porque la parte institucional yo creo que tiene un nivel de información muy importante y además bueno, un asesoramiento muy completo, pero desde el punto de vista del ahorrador, creo que es una oportunidad. Es una oportunidad porque las tendencias hacia un modelo sostenible, las oportunidades de negocio que hay, pensando no en un inversor especulativo, sino en un inversor a largo plazo, pero particular, yo creo que son suficientemente atractivas para aprovechar este momento. Esto me lo digo a mí mismo y lo digo en voz alta, con lo cual pues es un poco la visión de un particular en este sentido, ¿no? Rubén, ¿tú cómo ves un poco la situación del mercado ahora mismo para las renovables? Bueno, todo lo relacionado con sostenibilidad energética. Sí, la parte de renovables yo creo que tuvo un 2021 bastante positivo, ¿no? Yo creo que este año es un poco consolidación de ese buen comportamiento relativo que tuvo. Yo creo que en principio todo el tema ligado a renovables sí que es cierto que hay que encuadrarlo dentro de la temática pues, con esta visión, ¿no? De estructural, de largo plazo, de megatendencia. Yo creo que la sostenibilidad a nivel de inversión siempre aparece un poco ligada a estos activos de larga duración, ¿no? Yo creo que 2022 ha sido el escenario perfecto para que ese segmento no lo haga bien, ¿no? Porque hemos tenido conflicto bélico, normalización de política monetaria de bancos centrales, ¿no? que arrastra un poco a esos tipos de interés al alza y evidentemente pues esto a nivel de valoración y a nivel de múltiplo pues te penaliza, ¿no? Yo creo que lo que hay que entender es esto, ¿no? Que al final por ese encuadre de largo plazo de megatendencia es oportunidad, ¿no? De corto plazo. Toda la debilidad que veamos, tanto este año como si a comienzos de 2023 sigue penalizado este segmento, lo entendemos como estructuralmente como oportunidad de compra, ¿no? En este sentido de que sí que es cierto que es una de las temáticas con mayor visibilidad, lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que está muy apoyada, muy soportada desde el ámbito regulatorio, son tecnologías que a nivel de costes no tienen ya ese cap, ¿no? de cara al desarrollo a gran escala, y yo creo que todo lo que está relacionado con eficiencia energética, transición hacia energías limpias, pues tiene toda la visibilidad, ¿no? Entonces entendemos sí que la debilidad de este año y la que pueda venir de cara al 23, con una visión más estructural de medio y largo plazo, lo entendemos como oportunidad de compra, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo básicamente me quedo con esa conclusión de que los hechos son los hechos. Los líderes europeos, sobre todo, están enfocándose en la inversión en energías renovables, también para salir de esta crisis como una solución, y están acelerando todo lo que ya teníamos desarrollado, habíamos empezado a desarrollar, como nos decía Javier, y que al final es aquí donde está la innovación, y que a pesar de haber sufrido una caída en esas valoraciones, porque tuvimos un 2021 bastante bueno, sobre todo en el sector bursátil de las energías renovables, pues lo cierto es que, como nos decía Rubén, pues prácticamente podríamos decir que estamos en una consolidación de ese buen comportamiento del sector, y a lo mejor ahora, teniendo en cuenta pues todo lo que hemos expuesto en este debate sobre la sostenibilidad, hay que tener en cuenta que a lo mejor, bueno, pues es un buen momento ahora mismo para invertir. Javier Garayoa, director general de Spainsif, y Rubén de la Torre, responsable de sostenibilidad en Andbank Wealth Management. Muchísimas gracias a ambos, espero veros muy pronto y nada, que tengáis muy buena tarde. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos ya con el